Mi nombre es Jorge Montiel y soy profesor de filosofía de la Universidad de Wabash College, que se encuentra en Indiana, en los Estados Unidos. Y me interesa la obra de Leopoldo Sea porque realmente, desde mi punto de vista, Leopoldo Sea es el creador, el inventor de lo que llamamos hoy la filosofía latinoamericana. Yo lo pienso en términos conceptuales. Sea nos ayudó a pensar qué significa Latinoamérica, ¿no? A darle un significado a lo que llamamos Latinoamérica, conceptualmente. Y por otra parte, institucionalmente, SEA también ayudó a construir este campo de estudio de la filosofía latinoamericana, ayudando a publicar muchas historias de la filosofía en distintos países de Latinoamérica, como la historia de la filosofía colombiana, argentina, peruana, de Centroamérica, incluso de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en los últimos 10 a 15 años, ha habido un movimiento de recuperación del pensamiento mexicano y latinoamericano. En este marco de ideas, la obra de Leopoldo Sea no ha sido tan rescatada, no se le ha dado la importancia, y entonces parte de eso es mi interés en la obra de Leopoldo Sea. Sea es un intelectual de varias facetas, ¿no? Tenemos, digamos, el SEA del positivismo en México, que es con su tesis de maestría y su tesis de doctorado. Tenemos los escritos de juventud, ¿no? Donde vemos un SEA muy comprometido con la política en la vida nacional de México, muy crítico de la política. Incluso encuentra uno artículos donde es muy crítico de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y además, bueno, en este SEA temprano de los años 40, también ya vemos, por ejemplo, ensayos en torno a una filosofía americana, donde SEA empieza a bosquejar algunas de sus tesis sobre lo que después vendría a ser la filosofía latinoamericana que desarrolla. También está el SEA de Dos etapas del pensamiento americano, uno de sus libros más importantes, donde SEA ya no estudia el positivismo nada más en México, sino que lo estudia gracias a una beca del Instituto Rockefeller. Estudia el positivismo en Latinoamérica, ¿no? Y la manera en que el positivismo tuvo una influencia en los proyectos políticos de diferentes países en Latinoamérica. Digamos, está el SEA que a mí me interesa, del 69, de filosofía americana como filosofía sin más, que es el SEA que yo veo junta por una parte sus estudios del positivismo en Latinoamérica y por otra parte sus tesis sobre la posibilidad de una filosofía americana, y los junta en un proyecto que pues más tarde se llamará un nuevo humanismo, ¿no? Para SEA Maduro de los 60, 70, piensa que el problema de la modernidad es el problema de lo humano. ¿Qué significa ser humano, ¿no? La negación de la humanidad de otros, el que unos seres humanos se impongan a otros, ¿no? Y nieguen su humanidad. Entonces ese es el SEA de, digamos, Maduro. Después viene el SEA de la filosofía de la liberación, en conversación con pensadores argentinos que están desarrollando estos temas. Entonces sí, hay muchas facetas de SEA, es un intelectual. Y claro, en los 60s, ahora que estuve aquí en el CIAL, SEA escribe mucho sobre la política global y le interesan temas como la Guerra Fría, la guerra en Vietnam, las dictaduras en Latinoamérica. Entonces, un intelectual que siempre estuvo comprometido, ¿no? Con su circunstancia política y social. El SEA de los años 90 es un SEA que está marcado por pensar la globalización, yo creo. Y es un tema que, bueno, por mi parte debo explorar más, pero que también creo que se debe explorar más, porque, por ejemplo, SEA, digamos, tiene una actitud ambigua frente al TLC. El proyecto político de SEA es un proyecto que critica las democracias liberales, como si la política liberal fuera suficiente, ¿no?
como si decir que todos los hombres son iguales o todas las personas son iguales fuera suficiente sin tener eh, eh, una base material que realmente posibilite a que las personas participen socialmente, ¿no? Entonces SEA piensa que no solamente los países hegemónicos del primer mundo han negado las libertades de otros pueblos, sino que también se niegan a compartir la abundancia económica, ¿no? la prosperidad económica que han alcanzado. Y en los 90 SEA ve en el Tratado de Libre Comercio el momento en que, digamos, la gran potencia se decide a compartir su prosperidad material con un pueblo como el pueblo de México, ¿no? Y aquí es interesante, por ejemplo, la respuesta de SEA sobre el zapatismo. SEA ve la historia, digamos, en Latinoamérica como una historia que va haciendo parte suya diversos momentos, diversos intereses de grupo, ¿no? Y por ejemplo, SEA ve en la Revolución Mexicana el momento histórico en el que el indígena se vuelve parte de la historia de México, ¿no? De alguna manera se deindigeniza, ¿no? Y se vuelve parte de la nación mexicana. Entonces, cuando en el 94 el EZLN se levanta, SEA es crítico del movimiento porque dice SEA, bueno, en el pensamiento de SEA, el mensaje indígena, el mensaje de los pueblos indígenas en México ya está dado, ¿no? Los pueblos indígenas ya dieron su aportación en la Revolución Mexicana, y en el 94 SEA piensa que los pueblos indígenas están siendo manipulados por intereses a los que no les conviene que la abundancia económica de Estados Unidos se derrame en México, ¿no? Entonces son temas muy interesantes. SEA fue criticado por su posición política contra el ZLN, pero bueno, hay que ver también desde qué óptica lo está viendo él, ¿no? Digamos, los filósofos mexicanos fueron muy importantes, ¿no? para Leopoldo SEA, José Vasconcelos, Samuel Ramos, Antonio Caso, José Gaos, todos ellos sus maestros, ¿no? En el momento del grupo Hiperión, pues sus contemporáneos, Luis Villoro, Jorge Portilla, Emilio Uranga, ¿no? Y después, SEA, digamos, a partir de los años 50, se ve un SEA que se abre al mundo, ¿no? Entonces, Arnold Toynbee, el historiador, es alguien que aparece muy constantemente en su obra, pero también está digamos, en conversación con muchos filósofos y políticos de muchas partes del mundo, ¿no? De África, de Asia. Realmente SEA se vuelve un pensador cosmopolita, ¿no? Que está en las discusiones digamos, dentro de la Guerra Fría y dentro de los diferentes bloques, ¿no? que la conforman. Entonces sí, se abre y se vuelve un pensador universal, de la talla de, por ejemplo, Jean Paul Sartre. Dialoga con el movimiento de negritud de África, ¿no? Entonces sí, tiene muchos interlocutores desde el plano local hasta el plano global. A mí me gusta mucho, por ejemplo, este libro que traduje al inglés, La filosofía americana como filosofía sin más, porque me parece que es el SEA ya maduro, donde se ven varias tesis que viene trabajando, ¿no? Desde los 40, ya, digamos, se cristalizan en una visión, ¿no? Y que va a ser una visión que va a impactar mucho la filosofía latinoamericana después. Interesante. El libro lo traduje con un estudiante. El estudiante obtuvo una beca para trabajar conmigo en el verano. Y no es un estudiante de filosofía propiamente, pero es un estudiante mexicoamericano que trabajó conmigo.
Y bueno, introduje a este estudiante, a este alumno, digamos, a la obra de SEA, los temas principales de SEA, y luego tradujimos el libro. Y al final del verano me gustó mucho porque este alumno me dijo que había tenido un cambio de perspectiva, ¿no? Que SEA le había dado un cambio de perspectiva en el sentido de que él, este alumno, vio su cultura mexicoamericana o latinoamericana de una manera distinta, ¿no? Me decía, por ejemplo, acabo de llegar de Francia, ¿no? Me visité París, y yo tenía una fascinación por la cultura europea que no tenía con la cultura latinoamericana, ¿no? Como que le daba un valor a la cultura europea que no le daba a mi propia cultura. Entonces, leer a SEA para este alumno fue, digamos, un momento de cambio de perspectiva que digamos, le abrió, ¿no? O le dio un valor diferente a su propia cultura. El problema cultural digamos, en la población mexicoamericana es muy importante, porque en Estados Unidos hay digamos, una demanda cultural a asimilarse a la cultura anglosajona, a olvidar el español, ¿no? A adoptar nuevos puntos de vista, nuevas formas de vida, ¿no? Como si lo mexicoamericano fuera algo de menor valía y lo americano, lo estadounidense fuera lo nuevo. Entonces, yo veo la importancia de enseñar filosofía latinoamericana en Estados Unidos como parte de una resistencia cultural, ¿no? Y de ayudar a los chicos mexicoamericanos o Latinx, como les decimos en Estados Unidos, a reconcebir o repensar su herencia cultural. Parte de lo que hace la experiencia universitaria en Estados Unidos muy importante es la diversidad cultural, ¿no? En Estados Unidos puede uno tener una clase con alumnos de diferentes países, de diferentes orígenes étnicos, culturales, ¿no? Entonces es muy importante. Por ejemplo, hace 2 años, hace 1 año y medio, di un curso sobre filosofía descolonial y leímos el primer capítulo de SEA sobre la filosofía americana como filosofía sin más. Y tuve un estudiante de la India, originario de la India, que estudia en Estados Unidos, donde se impactó, ¿no? Leyendo a SEA y empezó a pensar sobre la unidad nacional en la India, ¿no? Y me decía, por ejemplo, cosas como: es muy interesante que lo único en la India que nos unifica étnicamente no es otra cosa que el lenguaje de la colonización, el idioma de la colonización, ¿no? El inglés, ¿no? Porque la India es un, digamos, mosaico étnico de diferentes lenguas. Y me decía este alumno, es muy interesante que lo único que nos ha unificado ha sido el inglés, ¿no? La colonización. Entonces sí, yo creo que SEA mismo veía su trabajo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que las circunstancias que los latinoamericanos estamos confrontando no son circunstancias exclusivas de los latinoamericanos, ¿no? Sino que hay otros pueblos, otras gentes que se pueden encontrar en situaciones similares a nosotros, y que lo que nosotros pensamos desde nuestra circunstancia les puede también servir a ellos para pensar la suya, ¿no? Una circunstancia muy diferente, pero que puede ayudar a pensar, ¿no? Yo pienso a SEA como un filósofo del humanismo. Yo creo que para SEA la pregunta central, el tema central de la modernidad es el tema de lo humano. ¿Qué significa ser humano, ¿no? Y SEA piensa que por una parte en la modernidad emerge esta pregunta de lo que significa ser humano, pero la modernidad también implica contradicciones, ¿no? Negaciones del humano. Entonces yo creo que una de las razones por las que hay que rescatar a SEA en estos días es porque
vemos, digamos, nos encontramos en circunstancias en que, digamos, la concepción moderna de la humanidad nos ha llevado a destruir el planeta, ¿no? Tomamos a la naturaleza como un objeto a ser utilizado, y a ser explotado, ¿no? Lo que nos ha llevado a una crisis humana, existencial. Y yo creo que por eso hay que retomar a SEA, porque SEA nos da muchos instrumentos para pensar este tipo de cuestiones.